Un cordial saludo en este domingo último del tiempo ordinario en que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. La liturgia nos presenta la escena de Jesús en la cruz, narrada por el evangelista Lucas en los versículos 35 al 43 del capítulo 23. Además de la brutal violencia física que se expresa en la crucifixión, Jesús sufre una nueva violencia por parte de tres grupos de personas. En primer lugar, está la agresión verbal por parte de los dirigentes del pueblo, que en el versículo 35 se burlan de él como lo habían hecho anteriormente los fariseos. Ellos habían ridiculizado y rechazado la propuesta de Jesús de dejar de confiar ciegamente en el dinero injusto y de confiar más bien en relaciones de amistad y de fraternidad. El mismo Lucas nos había aclarado que ese menosprecio era debido a que ellos eran amigos del dinero. Precisamente esta coincidencia permite entrever que los dirigentes mencionados serían fariseos. Ellos fueron quienes promovieron la crucifixión de Jesús ante Pilato. Ahora se burlan diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el predilecto de Dios. Ellos no pueden poner en duda la salvación de Jesús. En efecto, Él ha provocado y declarado la salvación de pecadores, enfermos, leprosos, ciegos, endemoniados y hasta difuntos, como el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo. Pero lo que ellos reclaman es que Jesús ha sido vencido por ellos y que Él, aunque ha salvado a otros, no se ha podido salvar a sí mismo. Según ellos, su muerte en la cruz pondría en evidencia su fracaso como el Mesías. Paradójicamente, la muerte de Jesús demuestra, en cambio, la victoria de la vida y de la misericordia de Dios, que, como se había ilustrado con la parábola de la viuda pobre y el juez inicuo, Dios hace su justicia a sus elegidos. Así lo había enseñado el mismo Jesús en cada uno de los anuncios de su pasión, muerte y resurrección, en los que demuestra que su muerte en cruz no sería un fracaso, sino el triunfo de la donación total de la vida que hace posible superar la injusticia, el pecado y la muerte. Jesús es el elegido de Dios, porque solo Él ha sido capaz de vencer la violencia y la presión con su obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Así nos deja ver que en Jesús se realiza la voluntad de Dios y por eso Él es el Rey, porque en su vida y en su muerte gobierna la voluntad de Dios. La segunda nueva agresión es la que le asestan los soldados. Al parecer tienen un acto de compasión, pero el evangelista deja al descubierto su propósito, pues también los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Ellos muestran su total dominio sobre el condenado, pues de ellos depende cualquier tipo de alivio que éste pueda recibir. Además, esa burla está acompañada de sarcasmo, pues le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Con esas palabras, ellos quieren desenmascarar la supuesta falsedad del reinado de Jesús. Los reyes de este mundo aprovechan su poder político, militar o económico para salvarse a sí mismos. Por eso los soldados no logran entender cómo haya un rey que no se aproveche de su reinado en beneficio propio, sino que reine en favor de los demás, como lo hace Jesús. La verdad es que Jesús sí triunfa, porque logra llevar hasta el extremo su propuesta del reino de Dios, en el que la soberanía de Dios se realiza precisamente mediante la misericordia. Hay pues un doble lenguaje. Por una parte están quienes se burlan de Jesús porque consideran que ha fracasado. Por otra parte está el mensaje del Evangelio, que demuestra que por el contrario, quien vence y es soberano es Jesús. Así queda de manifiesto cuando el evangelista recalca que había encima de él una inscripción: este es el Rey de los judíos. La falta de mención al autor de la inscripción recalca la autoridad de la verdad que allí se manifiesta. Jesús es Rey, y de eso no hay duda. Eso no está en discusión. La tercera burla, Jesús la recibe por parte de uno de sus compañeros de suplicio. Eso muestra el fracaso total
de quienes pretenden erradicar la maldad del mundo, erradicando supuestamente a los malos. Es así que uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Desde ese punto de vista, la salvación consistiría en la continuación impune de las fechorías que él había cometido. Él no es capaz de entender la propuesta de misericordia de Jesús, y sus últimas palabras ponen en evidencia su incomprensión precisamente acerca de la identidad de Jesús como el Cristo de Dios y de su misión como el Salvador, como lo habían indicado los ángeles a los pastores la noche de Navidad. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Como aquel hombre es incapaz de reconocer su error, es el otro crucificado el que lo corrige. Le respondió diciendo: ¿es que tú no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Esas palabras vuelven a recordar la parábola del juez inicuo. Tampoco temía a Dios. Así pues, quien se equivoca no es Jesús acerca de su identidad, sino el primer malhechor mencionado, que ni aun sufriendo su misma condena es capaz de comprender su mensaje. A estas palabras se añade como la lógica de la soberanía al estilo del mundo culmina en la violencia que aniquila la esperanza, pues se enfoca en el castigo a los culpables, como lo reconoce aquel crucificado al opinar sobre su propia condena. Nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este no ha hecho nada impropio, en griego atopón, que literalmente sería fuera de sitio. Así, la lógica de la supremacía violenta es capaz de aniquilar a los culpables, pero por el camino también destruye a los inocentes, como Jesús. Al reflexionar sobre la lógica de su propia conducta, este último malhechor se da cuenta del engaño en el que ha vivido, por lo menos en sus últimos días, y reconoce la necesidad de un reino que no sea de violencia, sino de amor y de misericordia, en el que reine su compañero de suplicio, el verdadero Cristo y Salvador del mundo, a quien le suplicaba: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Es el único de la escena capaz de reconocer al rey que padece a su lado, y su petición es también un compromiso final y definitivo a abandonar su deseo de dominio para dejarse dominar por Dios. Su apertura a un nuevo paradigma de vida es el que le permite escuchar la última promesa del rey crucificado: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le asegura la salvación que se expresa en la permanencia con él. No se trata de compartir experiencias esporádicas, aunque significativas, sino de hacer comunión en todo con Jesús y entrar a formar parte de los suyos. ¿De qué manera estamos dispuestos a aceptar a Jesús como Rey, Señor y Salvador? Un feliz domingo para todos.